El explorador de archivos es un componente principal del sistema operativo Windows. Nos permite, entre otras cosas, crear, mover, borrar, cambiar el nombre, tanto de archivos como de carpetas. Podemos acceder al explorador de archivos de diferentes maneras. Una es directamente desde la barra de tareas, en el icono que representa al explorador de archivos, que es esta carpeta amarilla que vemos aquí. Simplemente haciendo un clic sobre ella ya nos abre la aplicación del explorador de archivos. Voy a cerrarla para mostrar otras opciones. La otra posibilidad de poder acceder al explorador de archivos es desde el botón inicio. Tenemos aquí un acceso que se llama directamente explorador de archivos. Y otra manera de poder hacerlo mucho más rápido es presionando el botón que tiene el icono del Windows, ese que tiene como una ventanita, ¿sí? Y la tecla E. Si yo presiono el botón Windows y la letra E, se me abre el explorador de archivos. Una vez que estamos adentro del explorador de archivos, vamos a describir las distintas secciones para que nos podamos entender. Aquí vamos a llamar a la sección esta de aquí arriba, se denomina cinta. En esta sección, la sección de cinta va a ir cambiando las opciones de acuerdo a el menú que elija, ¿sí? En el menú principal del explorador de archivos, dependiendo de la opción que elija, me va a ir mostrando las distintas herramientas relacionadas a ese menú. Las otras zonas importantes son estas zonas de las columnas que tiene el explorador de archivos, que vamos a llamarla columna izquierda y columna derecha. En la sección izquierda, entonces, podemos navegar por el árbol de directorios que tiene esta computadora. Si hacemos un clic aquí en equipo, en la parte derecha nos dice cuántas unidades y cuántos dispositivos tiene conectado este equipo. En este caso tenemos dos, el disco duro C, que se llama Windows en este caso, y tenemos una unidad de lectura de CD. Podríamos tener conectado algún pendrive y también nos daría esa información aquí en este lugar. Cuando nosotros hacemos un clic sobre alguno de los dispositivos, en este caso por ejemplo en el C, se nos despliega en la zona derecha cuáles son las carpetas y archivos que tiene ese dispositivo. A su vez, las carpetas pueden contener adentro otras carpetas y archivos. Por ejemplo, hacemos aquí un clic en la carpeta usuarios, que podemos también visualizarlas en este panel izquierdo. Si nosotros desplegamos a través de esta flechita, aquí desplegamos todas las carpetas que tenemos en este dispositivo, ¿sí? Y aquí hacemos un clic en usuario. Siempre que tenemos estas flechitas al lado de la carpeta, nos está indicando que podemos o que tenemos otras carpetas adentro y podemos desplegarlas. Allí podemos entrar también con un doble clic. Aquí no tengo permisos porque estoy como usuario invitado. Solo voy a tener acceso a la carpeta del usuario invitado. ¿Sí? Aquí despliega entonces las carpetas y archivos que contiene esta carpeta en la cual yo estoy mostrando. Por ejemplo, en mis documentos hago un doble clic. Abrí la carpeta Mis documentos y aquí veo que mis documentos adentro contiene otras carpetas y archivos. Los archivos están identificados por algún icono que representa el tipo de archivo que es. En esta zona, en la parte de la cinta, también tenemos una zona que se llama una zona de navegación, que es esta, que también podemos movernos rápidamente para cambiarnos de lugar donde estamos posicionados. Ahora estamos posicionados en el disco duro C, en la carpeta usuarios, luego invitado, luego mis documentos. Si yo quiero volver a la carpeta invitado, tengo varias formas. Una es haciendo un clic aquí, en esta barra de navegación, vuelvo a la carpeta invitado. Otra forma, voy a volver a donde estaba, otra manera sería
Retrocediendo un subdirectorio hacia atrás, vuelvo a invitado. Uno hacia adelante es donde yo ya estaba, y si no, haciendo un doble clic aquí donde dice usuario en la zona izquierda. Todos esos caminos me conducen al mismo lugar. Los archivos y las carpetas tienen un nombre. Los nombres de los archivos se componen de dos partes. Uno es el nombre propiamente dicho y la segunda parte es la extensión, que son los caracteres que le siguen luego del punto. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, que dice ejercicio 3, gusanos del suelo, 2.pdf. PDF es la extensión. Aquí dice intro win8.camprog. Este camprog es la extensión. ¿Sí? O aquí test.ods, untitled, bueno, este no tiene punto, este no tiene extensión. Cuando no tiene extensión y no puede reconocer qué tipo de archivo es, fíjense que el iconito que me muestra es como una hoja en blanco. No puede determinar de qué tipo es. La extensión entonces nos está indicando de qué tipo es el archivo. Cuando nosotros estamos usando, por ejemplo, una extensión ODS, internamente ya sabe que esa extensión es usada para las planillas de cálculo llamadas Calc, que son las de LibreOffice. Por eso el iconito que está representado acá es el de una planilla de cálculo. En esta extensión PDF tenemos un iconito como es el icono del Acrobat. También podemos ver dentro de esta pantalla los datos como el tipo de archivo, la fecha en que fue modificado, el tamaño y mucha más información si yo me posiciono sobre esa barra de títulos. Hago un clic con el botón derecho y aquí veo que puedo habilitar o deshabilitar distintas opciones que yo voy a visualizar. Normalmente estamos visualizando el nombre del archivo, la fecha de modificación, el tipo y el tamaño. Hago un clic fuera de eso y se deshabilita. Esto es porque yo estoy en un modo de visualización, en un modo de vista. ¿Sí? Aquí me cambio en un modo de vista denominado detalles. Podría cambiar este modo de visualización, por ejemplo, a iconos muy grandes y vería de esta manera, iconos pequeños, mosaicos, una lista, contenido, iconos medianos, etc. Esto es importante saberlo porque muchas veces nos encontramos con un listado de este tipo y decimos, ¿y cómo sé yo de qué tipo es o cuánto ocupa o cuándo fue modificado? Lo que tengo que hacer es cambiarme aquí en la vista, cambiarme a tipo detalles para tener esa información. Para crear una nueva carpeta tenemos varias opciones. Una de ellas es si nos dirigimos a la opción inicio del menú principal y allí seleccionamos nueva carpeta en el iconito que corresponde, hacemos un doble clic y se nos crea una nueva carpeta. Allí escribimos el nombre que le vamos a dar, en este caso informática. Hacemos un doble clic sobre esta carpeta, no tenemos nada ahí adentro. Podemos crear adentro de esta carpeta otras subcarpetas. Por ejemplo, una que se llame ejercicios. Enter. Vamos a crear otra más. Otra manera de crearla si no tenemos o si no queremos acceder a esta opción es desde aquí, botón derecho, nuevo, carpeta. Aquí podemos poner teóricos. Dentro de ejercicios, por ejemplo, si yo quiero crear carpetas que estén dentro de la carpeta ejercicios, hago un doble clic en esta carpeta ejercicios, estoy parada en la carpeta ejercicios, acá lo puedo visualizar a dónde estoy parada, y vuelvo a crear otras carpetas que necesite en este momento. Por ejemplo, si tienen que ver con los ejercicios de Writer o con los ejercicios de Calc, vamos a crear una carpeta más. Calc. Enter. Fíjense aquí en la parte izquierda, yo puedo ir
desplegando el árbol de carpetas o árbol de directorios. Y aquí tengo dentro de mis documentos la carpeta informática y dentro de la carpeta informática tengo las carpetas ejercicios y teórico. Y aquí esta flechita me está indicando que a la vez la carpeta ejercicios adentro contiene otras carpetas, Calc y Writer. ¿Sí? Y aquí tenemos el árbol de directorios. Si nosotros queremos incorporarle archivos a estas carpetas, podemos copiarlos o crearlos. En este caso vamos a copiar archivos que ya existen. Por ejemplo, vamos a ir a mis documentos y yo quiero copiar estos mismos archivos dentro de la carpeta de informática. Yo para copiarlos tengo que seleccionar el archivo que quiero copiar. Si es uno solo, hago solamente un clic sobre ese archivo. Si son más archivos y esos archivos son consecutivos, presiono la tecla Shift y luego con la tecla Shift presionada, hago un clic sobre el último archivo. Si quiero archivos que no están contiguos, presiono la tecla Control y selecciono. Y en este caso he seleccionado estos 4 archivos, excepto el test.ods, todos los otros archivos están seleccionados. Entonces, puedo seleccionar copiar estos archivos y lo que está haciendo es que lo está copiando en un lugar de la memoria para después poder pegarlo. Lo puedo elegir desde acá, desde inicio copiar, o podría también sobre lo que está seleccionado, botón derecho y aquí me habilita la opción copiar. Eso ya está guardado en un lugar de la memoria que me va a permitir a mí, que se llama portapapeles, que me va a permitir a mí pegarlos en otro lugar. Entonces voy a informática y los voy a pegar aquí nomás. Botón derecho, pegar, o podría haber seleccionado esta opción pegar del menú principal. Otra manera de copiar y de pegar es arrastrando los archivos. Si yo quisiera, por ejemplo, este ejercicio 3, gusanos del suelo, llevarlo a la carpeta de ejercicios, puedo copiarlo y en ese caso voy a duplicar la información. Cuando yo copio, duplico la información. O puedo moverlo y para eso lo arrastro, lo tomo, lo tengo arrastrado y lo llevo hasta la carpeta de ejercicios. Fíjense que aparece un tips abajo del iconito que dice mover a ejercicios. Suelto el clic del mouse y allí me desapareció de acá y lo voy a tener aquí en gusanos del suelo. Este ejercicio en realidad corresponde a un ejercicio de Writer, así que lo voy a volver a mover y lo voy a poner donde corresponde, en Writer. Para cambiarle el nombre a un archivo o una carpeta, hacemos un clic y luego otro clic seguido de tal manera que me aparezca el nombre sombreado de azul. En ese momento, si yo empiezo a escribir, se reemplaza todo el nombre por lo que yo escriba ahora. Si yo solo quisiera cambiarle una parte del nombre, me muevo con la flechita del teclado o con un clic del mouse y borro lo que necesite borrar y reemplazo por la palabra que quiera. Por ejemplo, prueba TX. En realidad era un ODT. Vamos a dejarle ODT. Lo mismo sería si quiero cambiarle el nombre a una carpeta. Si yo quiero eliminar el archivo, simplemente lo selecciono y presiono la tecla suprimir y ya queda eliminado. Si fueran varios, utilizo las opciones de seleccionar los archivos que quiero eliminar y presiono la tecla suprimir. Vamos a ver ahora cómo buscar un archivo. En los discos que nosotros tenemos ahora, que son muy grandes, tenemos mucha información. Tenemos que tratar de tener esa información organizada y ordenada, de tal manera que cuando busquemos un archivo determinado, sepamos dónde está. De todas maneras, nos suele pasar que no encontramos el archivo, no nos acordamos cómo se llama, tenemos alguna idea de cuándo lo realizamos, pero nada más. Entonces, en ese caso, utilizamos la herramienta de búsqueda. Si queremos buscar algo, primero nos posicionamos en la carpeta a partir de la cual va a ser la búsqueda hacia abajo. En este caso, nos vamos a parar en el disco C, hacemos un clic acá y
en esta sección que es para buscar archivos, hacemos un clic y escribimos el nombre del archivo que estamos buscando. Por ejemplo, yo sé que aquí existen muchos archivos con el nombre ejercicio. Doy un Enter y comienza la búsqueda. Aquí comienza a buscar, a escanear todo el disco C con sus subcarpetas, porque está seleccionado acá que también me busque en todas las subcarpetas. Si solo quisiera que me busque en la carpeta actual, debería seleccionar esta opción. Aquí me encontró muchos archivos cuyo nombre tiene la palabra ejercicio en algún lugar. ¿Sí? En algún lugar tiene la palabra ejercicio. Hay archivos que son tipo PDF, archivos tipo ODS, ODT, etc. Si el ejercicio que estoy buscando corresponde a un archivo de Writer, por ejemplo, ya sé que corresponde a un archivo con extensión ODT. Entonces, para poder filtrar acá qué estoy buscando, escribo ejercicio porque sé que comienza con ese nombre. Luego pongo asterisco. Este asterisco es un carácter comodín que significa no importa lo que siga después con cualquier conjunto de caracteres que continúe, pero le agrego el punto o de t y estoy limitando que solamente aquellos archivos que tienen la palabra ejercicio, que no importa cómo sigan, pero que la extensión sea ODT, sean los que me muestre en este listado. Fíjense que ahora solamente me muestran los que tienen extensión ODT. Lo mismo podría hacer con cualquier otra extensión. Además de buscar por nombre de archivos, podemos buscar por otras características del archivo como la fecha de modificación, suponiendo que yo lo único que me acuerdo que al archivo lo hice la semana pasada, el mes pasado, este año, el año pasado o lo hice ayer. Entonces buscamos filtrando estas otras opciones. También podemos decir de qué tipo es el archivo, ¿sí? O el tamaño que tiene el archivo o alguna otra propiedad. Pero lo más utilizado es a través del nombre y algo muy útil también es el uso de comodines para poder encontrar más específicamente lo que buscamos. Espero que les sea de utilidad este breve tutorial acerca del explorador de archivos.